Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la capacitación el día de hoy. Disculpen la tardanza, ya son 7:20, casi 7:30 de la noche. Hemos tenido unos inconvenientes por el medio de internet, ha habido unos problemas y de acuerdo a eso hemos empezado tarde. Voy a ver si se van iniciando, se van conectando ahí las personas, porque todavía vamos a esperar que se ingresen, ¿no? A ver. Un ratito. Ahora sí. Buenas noches, Enrique, Esteban. Buenas noches. También tenemos, a ver, Leo Centeno, ¿qué tal? Buenas noches, Leo. A ver, vayan dejando sus comentarios, se van uniendo más personas a esta capacitación. Buenas noches, Mari, Alexander, Rodolfo. ¿Cómo están amigos? Buenas noches. Como les decía al inicio de la presentación, mil disculpas por la tardanza del día de hoy, que estamos iniciando casi 7:25 de la noche, esta capacitación esperada por todos ustedes, pero hemos tenido unos inconvenientes por el tema del internet. Recordemos que el día de hoy nuestro profesor, el expositor, es el ingeniero Robert Quintero desde Colombia. Entonces, hemos tenido ahí algunos inconvenientes con el PPT, pero vamos a tratar de que sea lo más dinámico posible para que ustedes puedan entender sobre este tema importante que vamos a tratar el día de hoy, lectura de planos en estructuras, ¿no? Antes también de iniciar algo rápido nada más, agradecer a todos los amigos que han estado presentes en las capacitaciones presenciales en el norte, a los amigos que se han ido a nuestra capacitación en Tumbes, a los amigos de Sullana y también a los que estuvieron ayer en la capacitación de Piura y los que siguen hoy día. También estamos con nuestra jornada de carpintería en Piura el día de hoy y el día de mañana, ¿no? Entonces, simplemente agradecer su preferencia, el que siempre quieran capacitarse, ya sea de forma presencial o también de forma virtual, ¿no? Como estamos haciendo el día de hoy. También dar algún anuncio de que nosotros vamos a estar con nuestras capacitaciones presenciales el próximo mes de septiembre. Vamos a estar en Cusco, en Abancay y en Andahuaylas. Así que muchísima, vamos a estar ahí con ustedes, así que espérennos, sigan revisando nuestras redes sociales, que ahí va a aparecer las fechas y los lugares en los que vamos a estar en estos departamentos, ¿no? Saludos de Tutupiza, muy buenas noches, presentes desde Santa Cruz, Paracas, muy bien, Pedri. Bueno, amigos, de nuevo, pedir las disculpas del caso por que hemos empezado un poco tarde. Como les dije, hemos tenido un poco de inconvenientes con el tema del PPT y con el tema de Internet, y por eso hemos tratado de empezar un poco tarde el día de hoy. Así que nada, seguimos con ahora sí presentándole a nuestro expositor el día de hoy, el ingeniero Robert Quintero. Muy buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, Roycer. Buenas noches, público. También pues un poco penado por la demora, ha habido inconvenientes con la presentación, pero vamos a avanzar y trataré de explicarlo de la mejor forma, aunque vamos a estar limitados un poco por las animaciones, pero bueno, allí nos pondremos a prueba con esta forma de presentar. Así es, muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, lo dejo con su exposición. Recordamos el tema de hoy, lectura de planos en estructura. Amigos, dejen sus comentarios ahí, sus preguntas en los comentarios para poder transmitirle también al ingeniero Robert, ¿ya? Bueno, ingeniero, lo dejo con su exposición. Listo, muchas gracias. Vamos a arrancar rápidamente porque sí, infortunadamente hemos perdido más de 20 minutos tratando de que se vea la presentación y no fue posible, ¿no? Algún inconveniente técnico tenemos, no logramos encontrar dónde era el problema, pero entonces aquí lo que ustedes están viendo no es el modo de presentación, sino que es como si estuvieran viendo la filmina en grande y por lo tanto no va a tener animación. Ahí ustedes están leyendo la agenda que tenemos, 7 puntos, arrancamos con algunos conceptos básicos, hablaremos un poco de la escala, definiremos algunos aspectos importantes en los planos como son las vistas, los cortes y los ejes.
Ya entraremos propiamente en el tema de planos estructurales y algo de información complementaria que podemos encontrar en los planos, para luego ya cerrar con conclusiones y preguntas. Entonces, me frustro un poco en el sentido en que quería que se observara, por ejemplo, cómo íbamos apareciendo de manera, permítame, voy a hacer esto, que fueran apareciendo las figuras, pero entonces voy a mostrarles cómo... creí que tenía la opción de devolver las acciones que creo que en este modo no tengo esa posibilidad. Ah, bueno, sí, correcto. Entonces, una definición pues clásica de lo que es un plano, pues es que es una representación gráfica de cualquier objeto, ¿no? O de algún objetivo. El caso más típico, pues, que le muestran a uno siempre es una silla que cuando le empezamos a dar vueltas para poderla ver exactamente en su vista lateral o en su vista frontal o vista exactamente desde la parte de arriba, pues ya la silla ya no se ve en todas sus dimensiones, sino que se va a ver en cada uno de sus planos. Entonces, pues ese es el objetivo pues que tenemos con un plano, que ese objeto que es real, lo podamos ver en forma de dibujo. Y sobre ese dibujo nosotros podamos colocar pues todo el resto de la información. Van a ver que no solamente es colocar las medidas, porque adicional en el tema de construir alguna obra, en los planos empezamos a colocar otra información, como por ejemplo los materiales, ¿sí? Entonces, podríamos colocar aquí, además de las medidas de la silla, de qué material está compuesto, aunque haya información en otro documento, la idea es que el plano en la obra se pueda, sirva como una guía. Entonces yo con solo el plano pueda ejecutar el proyecto. Claro, para el caso que nos compete, vamos a hablar de nuestro objeto, nuestro objetivo, pues puede ser una edificación o una vivienda. Ahí tenemos una imagen de tridimensional o una isometría de una casa de 2 pisos, aquí la estoy moviendo. Y de ella podemos sacar sus vistas frontales, la anterior y la posterior, o las laterales, la izquierda o la derecha. Y así vamos teniendo la misma figura, pero en una sola dimensión, o sea, solo en 2 dimensiones, perdón, no en las 3 dimensiones, que es lo que nos daría la condición de que sea un espacio, sino solamente en 2 dimensiones, o sea, en forma de figuras planas. Podemos tener, por ejemplo, que de esa edificación, pues podemos sacar las vistas, por ejemplo, desde arriba. Entonces, lo que llamamos a veces la quinta fachada, que es el techo, como lo ven en la primera imagen, ese techo lo podemos, perdón, ese techo lo podemos después graficar con líneas y con vectores para que haga las veces de un plano. Pero, por ejemplo, si empezamos a mirar la vista desde arriba, pero quitamos el techo, podemos ver la distribución arquitectónica, ¿sí? Que es la segunda imagen. Y esa distribución arquitectónica, al dibujarla simplemente en las líneas primarias, pues solo en líneas, podríamos tener lo que sería el plano de los muros. Y si bajamos aún más, quitamos esos muros, por ejemplo, o quitamos al menos todo lo que es la ambientación, pues puertas de sillas, todo el mobiliario,
y le metemos elementos, no sé si se alcanzan a ver unos puntos negros que son en este caso, pues en este ejercicio, sería parte de la estructura, serían en este caso las columnas o las columnetas, dependiendo del sistema constructivo. Y si bajamos un poco más en esa vista, podríamos llegar, por ejemplo, a la cimentación. Pero bueno, adicional a que estamos viendo una serie de líneas en un plano, pues hay una parte muy importante y es que ese plano debe tener unas medidas. Y esas medidas deben conservar unas proporciones, pues para que el dibujo no pierda, no pierda el concepto original de la figura o de lo pues, que estamos queriendo dibujar o que queremos interpretar. Digamos que cuando nosotros hacemos un levantamiento, cuando ya la casa está construida y hacemos el plano cuando ya la edificación está construida, eso es lo que normalmente llamamos un levantamiento. Ya cuando eso puede hacerse para qué casos, por ejemplo, para hacer remodelaciones, a veces no tenemos planos de nuestra casa para presentar de pronto para un formulario que necesitamos hacer un préstamo para hacer una ampliación, una remodelación, o cualquier otra situación, pues entonces hacemos un levantamiento, mandamos a hacer un levantamiento, o uno con conocimientos no tan profundos podría uno mismo hacerlo, ¿sí? Y en todo caso, pues vamos a requerir, la principal herramienta que vamos a requerir, además pues de los objetos para poder hacer el dibujo, pues la principal herramienta va a ser con la que vamos a medir. Nosotros acá le llamamos normalmente metro o flexómetro o cinta métrica, y le decimos así porque normalmente estamos referidos al metro, a la unidad de medida que es el metro, o sus partes en múltiplos de 10, ¿sí? Entonces, cuando en el caso de nosotros, de la mayoría de los países que acudimos al sistema de medidas internacional, los únicos, apenas hay 3 países en el mundo que no se ciñen al sistema internacional de medidas, entre ellos Estados Unidos. A veces tenemos algunos productos, algunas herramientas que no están en las unidades de metro, centímetro, milímetro, pero podemos hacer las conversiones. Pero pues la recomendación es algo curioso, pues que en todo el mundo trabajamos con la unidad de medida internacional, y pues solo 3 países en el mundo se han negado pues a migrar pues al uso de ese sistema. Precisamente donde nació el sistema de medidas en pulgadas, que fue, pues, de hecho se llamaba el sistema métrico, el sistema de medida imperial o británico. Ellos hace ya como en los años 60 se trasladaron a este sistema, el sistema de milímetro, centímetro, decímetro, metro, decámetro, kilómetro. Pero bueno, ahí ustedes ven las conversiones. Un centímetro equivale a 10 milímetros, un metro a 100 centímetros, y si lo vemos, y si queremos hacer la conversión por pulgada, pues lo más sencillo es que asumamos que una pulgada son 2 centímetros y medio, o más exactamente 2.54 centímetros. Aquí quería mostrarles el tema de la cota. En la animación sencillamente teníamos una imagen sin medidas, sin las medidas entre los ejes, que son estas que están en azul, que de hecho sí tenemos una información en un plano, que es el dibujo de los muros,
pero digamos que no podemos avanzar muy bien si en el caso que queramos construir esto si no tenemos un sistema de medidas. Entonces ya cuando le colocamos todas las medidas es donde decimos que estamos haciendo el acotado del plano. O el plano está acotado cuando ya empezamos a colocarle todas esas medidas para poder replicar este dibujo ya luego en la vida real. Los planos se hacen pues porque se me ocurre a mí pues que cualquier obra que nosotros hagamos se convierte en algo vital para el ser humano, o sea, empieza a haber se compromete pues bastantes aspectos de la vida, si es una edificación para vivir, si es una escuela, si es un sistema de vías para transitar, etcétera, etcétera, si es un parqueadero, lo que sea, pues es importante pues para el desarrollo de la vida. Entonces, es muy importante también que desde que se tiene la idea del proyecto, desde que se concibe, se tengan en cuenta las necesidades de los usuarios para que esas necesidades queden al final plasmadas en un plano. Primero, pues esas necesidades se van a volver las vamos a volver unas especificaciones a través de los diseños que se necesiten para poder cuantificar esas necesidades. Finalmente en qué vamos a hacer que pueda soportar, por ejemplo, podemos pensar que una necesidad es simplemente lo estético, o sea, el simple gusto del dueño del proyecto y eso es importante plasmarlo en un plano. ¿Qué es lo bonito para esa persona para que luego el constructor lo haga así de bonito? Pero pues también vienen otros aspectos también muy relevantes como son su parte funcional, que puede ser la circulación que necesito, la iluminación que necesito, la iluminación natural que necesito, o qué alturas necesito yo para que pueda funcionar con ciertos equipos, por ejemplo, si, no sé, por decir algo, es un centro de salud, es una bodega para algún tipo de almacenamiento o un estudio para un estudio de televisión, etcétera, etcétera. Entonces hay ciertas funcionalidades que tienen que quedar claramente especificadas en el plano. O tal vez una de las cosas más importantes que es cómo le vamos a dar soporte a eso, o sea, cómo va a ser su parte estructural, ¿cierto? Entonces, todo eso termina por quedar bien dibujado al final en un papel, o sea, bien representado gráficamente para que luego esa idea original se convierta en una realidad, ¿cierto? Y esa realidad pues tiene que ser lo más fiel posible a la idea que tuvo quien se imaginó el proyecto por primera vez. Claro, en el tema, voy a tratar de hacer esta animación. Bueno, no porque me va a embolatar, mire. Yo ponía aquí en la primera imagen chiquita abajo, aprovechando ese espacio para hacer una especie de flujograma. Alguien tiene una idea, ¿no? Aquí digamos que si nos Claro, ponemos, esa es la idea, ¿no? La inicial. sí, le pusimos corbatica al muñequito como diciendo, el hombre es el de las ideas. Bueno, sí, si usted tuvo la idea, normalmente si es para el tema, si es para una casa, tiene que pasar por un comité. Ese comité normalmente está formado principalmente por la señora. La señora es la que finalmente, la que le va a decir, sí me gusta así. Entonces, al final esa idea tiene que empezar a tomar forma con el concepto de otras personas. Y, por ejemplo, si es su casa, seguramente van a poder opinar los hijos, además de la esposa, desde luego, pues, y cualquier persona que uno considere importante para que lo oriente a uno. No sé, de pronto tiene uno a alguien experto, alguien cercano a la familia, experto en estos dispositivos electrónicos para que la casa quede muy moderna y todo. Entonces lo llamamos y empezamos a juntar todas esas ideas y empezamos, listo, ya empezamos a tener unos requerimientos más claros y se los pasamos a alguien que va a hacer todo la incorporación de
de unos conceptos técnicos, por ejemplo, para todo el tema de sanitario, Reglamento. para todo el tema hidráulico, sanitario, cómo va a ser el tema eléctrico y desde luego cómo va a ser el tema estructural, pero también va a venir pues todo el tema de qué materiales queremos para que la fachada quede bonita, qué piso queremos. Bueno, todo eso lo empezamos a juntar, bueno, como les decía yo, pues el especialista en electrónica que va a hacer que mi casa quede totalmente sistematizada, que las cortinas se suban solas, que la puerta se abra de tal forma, etcétera. O sea, todo lo que pudiéramos incorporar hoy en día con el modernismo. Pero el caso es que pasamos por esa etapa en que todas esas ideas se transforman ya en una serie de elementos técnicos que quedan plasmados. Aquí ya está el plano con las personas que van a construir, haciendo pues todo lo que tienen que ver con el plano, además no solamente construir, sino sacar de ahí inclusive las cantidades de obra, o estos mismos programas donde estamos haciendo los planos, empiezan a entregarme las cantidades de obra. Bueno, todo eso se termina por materializar y bueno, el proyecto se lleva a cabo finalmente a feliz término, cuando vemos que el resultado final sí está lo más parecido posible a la idea original, pues a la idea que tuvimos, y lo vamos a disfrutar. Y bueno, entonces es importante saber leer esos planos precisamente para poder que lo que vayamos a construir sea una realidad, o sea, de verdad cumplamos con las expectativas pues, del dueño del proyecto. Pero también esos planos nos van a ayudar, como les decía, pues hoy en día muchos programas que tenemos para graficar lo pueden hacer, pero si uno lo hace, como se dice, pues a pedal, pues como lo hacíamos antes, inclusive pues sacamos nuestras tablas con las cantidades de obras, medimos, vamos sumando la cantidad de muros que están medidos y sacamos la cantidad de metros cuadrados de muros, sacamos la cantidad de concretos, la cantidad de varillas, inclusive ya cuando cuantificamos la cantidad de obra, podemos cuantificar la mano de obra también, cuánto nos va a cobrar, cuánto nos van a cobrar, y así pues tenemos ya saber de cuánto dinero debemos disponer para el proyecto. Eso nos permite también darle un orden al trabajo, ¿sí? Poder organizar muy bien el trabajo y tener una programación, saber en qué va primero y qué es lo que voy necesitando a medida que voy avanzando, ¿cierto? Entonces, finalmente, ese resultado de saber interpretar muy bien los planos, saber definir a partir de planos y de otros documentos, digamos, tener claro un presupuesto, tener claro un plan de trabajo, eso lo que hace finalmente es que se vea reflejado en el proyecto de manera técnica y también de manera económica. O sea, no solamente lo técnico va a funcionar, no solamente va a ser eficiente, sino que además de todo vamos a obtener pues algunos beneficios económicos al saber que no gastamos de más, que no hicimos algo que después tuvimos que deshacer porque no supimos interpretar el plan, hicimos lo que no era correcto y tocó deshacerlo. Entonces todo eso se va a ver reflejado obviamente en un buen resultado. El uso de la escala es muy importante porque claramente nosotros no podemos dibujar un plano en escala 1:1. O sea, yo tendría que tener un papel demasiado grande para poder dibujar exactamente la casa que quiero. Entonces, ¿qué manejamos? Pues una escala que nos permita conservar una proporción entre las medidas originales y las medidas que van a quedar en el papel. Entonces, para eso contamos con algunas herramientas pues también muy básicas. El escalímetro es este aparatico que tiene forma de estrella de 3 puntas, y en cada una de las puntas de esa estrella vamos a tener una escala por un lado, otra escala por otro lado, y al final tenemos 6 escalas. Ahorita miramos un poquito más en detalle en eso. O podemos tener una serie también de escalas de casi como estas navajas, pues estas de barbería, ahí guardaditas en un estuchecito, y hay otra serie pues de herramientas pues que nos van a ayudar a nosotros fácilmente adoptar una escala, porque dependiendo del tamaño de la obra
o del objetivo que tengamos, pues vamos a tener que reducir más el dibujo o al contrario, podemos manejar un dibujo más grande dado el caso para poder tener más claros los detalles que vamos a elaborar. Entonces, aquí vamos a tener un pequeñísimo ejemplo de lo que podría ser la escala. Nosotros podríamos pensar en que las escalas pueden manejarse inclusive 1-1, o sea que lo que yo mido en el terreno es lo mismo que yo mido en el plano, o viceversa, lo que mido en el plano es lo mismo que vamos a medir en el terreno, pero siempre y cuando estemos hablando de objetos muy pequeños, por ejemplo, una llave. Tenemos una llave, un lapicero, seguramente podremos hacer un plano en escala 1-1, pero en la medida que el elemento se va poniendo grande, pues vamos a tener que manejar, por ejemplo, una escala 1-2, no es más que tener que lo que midamos en el plano, para poderlo visualizar en la vida real o en el terreno, vamos a tener que multiplicar por 2, ¿sí? O nos devolvemos en el ejercicio y lo que yo mido en el terreno, para poderlo hacer en el plano, lo divido en 2. Y con la escala, ahí estamos avanzando en el tamaño de la escala. Por ejemplo, vámonos a una escala 1-5. Entonces, ¿qué hacemos? La medida del terreno lo dividimos en 5 partes y manejamos una equivalencia en nuestro dibujo donde todas las medidas estén divididas en 5. Entonces, por ejemplo, 1 centímetro o bueno, 20 centímetros en el dibujo, un centímetro en el dibujo va a equivaler a 5 centímetros en la vida real. O lo que es lo mismo, 20 centímetros en el dibujo va a representar 100 centímetros en el terreno, o sea, 1 metro. Y en la escala 1-10, pues vamos progresando así, vamos multiplicando por 10 o dividiendo por 10 según sea el caso. Entonces, 10 centímetros en una escala 1-1, pues equivale a 1 metro en el terreno. Y así vamos avanzando y vamos haciendo nuestra equivalencia de lo que vamos midiendo o en el terreno para ponerlo en un plano o en el plano para materializarlo en el terreno cuando vamos a construir. Otro ejercicio que les quiero mostrar, supongamos que tenemos una viga que tiene 4 metros de largo de luz entre sus dos apoyos en cada extremo. La distancia son 4 metros o lo que es lo mismo 400 centímetros. Y el alto de esa viga o el peralte son 50 centímetros. Entonces, quiero hacer un plano en escala 1:25 y sencillamente pues hacemos la división. En el caso del largo, que son 400 centímetros, lo dimos en 25 y en el plano vamos a dibujar, vamos a dibujar 16 centímetros que van a equivaler a 400 centímetros o 4 metros. Y en el caso del alto, que son 50 centímetros, pues los vamos a dibujar como 2 centímetros en el plano. Y así vamos manejando las equivalencias. Entonces, repito, para pasar del plano, de la medida real, perdón, o del terreno al plano, dividimos entre la escala, y para pasar del plano al terreno, lo que hacemos es multiplicar por la escala, ¿sí? Espero pues que se entienda ese concepto. Y como les decía, se convierte en una herramienta muy útil el escalímetro. Este tipo de escalas como las que se ven acá en este dibujo, que les decía yo que tienen normalmente 6 lados, 6 escalas, 2 por lado, y acuerden que tiene 3 lados. Estas son las escalas que se manejan: 1.20, 1.25, normalmente pues 1.50, 1.75, 1.100 y 1.25. Y uno podría manejar, por ejemplo, una escala 1.1000 y usa la escala 1.100, pero ya sabe que 1 centímetro no son 100 centímetros, sino que 1 centímetro son 1000 centímetros. O sea, podemos usar la escala 1.75 y volverla escala 1.750. O la escala 1.25 y volverla a una escala 1.2500 o 1.250. O sea, le vamos poniendo un cero en la medida que vamos necesitando hacer
en la medida que el objeto se va poniendo más grande. Entonces, por eso es usual que para planos urbanísticos se usen escalas hasta de 1 en 500 y hasta más, hasta pueden ser 1.000. A medida que vamos teniendo mayores detalles, pues ya la escala va bajando. No, es normal que, por ejemplo, hagamos detalles arquitectónicos o detalles estructurales en escalas 1.10 hasta más o menos 1.25. Y ya para planos completos de una edificación podemos usar escalas de 1.50 a 1.100, cuando ya estamos hablando del plano completo para poder sacar normalmente las distancias de los muros y la ubicación de los elementos estructurales. Miremos algo sobre los cortes. Aquí tenía una serie de animaciones. Voy a tratar de que eso no me impida mostrarles. Bueno, me enredo acá. Perdónenme, me devuelvo. ¿Qué quería mostrarles? Que tengo aquí una casa sencilla y la quiero mirar en planta. Es como si la estuviera mirando desde arriba. Entonces, tomo estos planos que yo veo desde arriba y los pongo. A ver cómo hacemos para que esto... Ok, vamos girando estas caras que vemos desde arriba, las vamos girando y terminamos poniéndolas en la vista totalmente recta si lo estuviera viendo desde arriba. O sea, vamos girando de tal forma que podemos ver el plano de cubierta, ¿sí? Pero yo puedo ir bajando, como les decía, haciendo los cortes y además del plano de cubierta puedo empezar a hacer cortes más abajo para empezar a ver el plano de muros, que va a ser muy importante desde el punto de vista arquitectónico y para sacar cantidades de obra. Pero también puedo aprovechar ese mismo plano y meterle los elementos estructurales, por ejemplo, las columnas, para saber su ubicación. Y si bajo aún más, puedo hacer que, yo sé, por ejemplo, que donde tengo columnas tengo que hacer unas zapatas, por ejemplo, o suponiendo que esto fuera un sistema constructivo que se llama, si esto fuera para el caso de Colombia, en la normativa hay un título que habla solamente de construcción de vivienda de 1 y 2 pisos. Para construir ese tipo de vivienda se usa un sistema que se llama el sistema mampostería confinada. Entonces, podría ser el plano de cimentación si esto lo fuéramos a construir por mampostería confinada, y esos puntos que vemos aquí, aunque están grandes, no serían columnas, sino columnetas o refuerzos verticales o columnas de confinamiento simplemente que tienen que ser necesariamente más pequeñas. Cuando arrancamos ese tipo de sistema constructivo, arrancamos desde una plantilla que es básicamente cimiento corrido o viga corrida. Entonces, este podría ser nuestro plano de cimentación, que normalmente lo manejamos en planta. Ya luego, más adelante, bueno, ahorita que miremos los ejes, vamos haciendo cortes para empezar a ver las alzadas. En este caso, tomaba la vivienda y la iba girando. La íbamos girando, la vivienda la íbamos girando. Aquí era como la teníamos en el dibujo inicial. Vamos girando. Y listo, ya la tenemos totalmente de frente y ahí construimos el plano. Entonces el plano siempre está en alzada. Perdón, la fachada siempre está en alzada. Y esta sería la fachada vista de frente. Queremos ver las fachadas laterales, entonces lo seguimos girando, pero ya sobre el plano horizontal lo seguimos girando, y cuando ya lo tenemos completamente, creo que aquí se me pasó una
Ahí ya cuando lo tenemos totalmente de frente, lo dibujamos. Entonces anteponemos esta serie de líneas. Ahí hacemos, colocamos totalmente todas las líneas que vemos desde esa vista, y eso se convierte en nuestro plano de fachada lateral. Y así, así como hacíamos con el techo, que empezábamos a hacer cortes más abajo hasta llegar a la cimentación, aquí también podemos hacer cortes. Yo quería mostrar el corte de esta forma. El serrucho, suponiendo que hiciéramos el corte donde marcamos, en un plano nosotros marcamos dónde vamos a hacer los cortes. Entonces, en este plano de fachada podríamos tener un corte, como está aquí la línea azul, que va desde que le hemos denominado el corte AA, va desde A hasta A, normalmente a veces colocamos A'. Ahí hacemos el corte y el resultado de ese corte, pues es la misma fachada lateral, pero con algunos elementos. Por ejemplo, ahí donde hicimos el corte, podemos ver elementos, por ejemplo, de la chimenea, del baño, ¿sí? Y eso lo convertimos sencillamente, pues, en un plano que nos va a servir de guía para temas arquitectónicos, ¿cierto? Como les contaba, los aparatos sanitarios, bueno, la chimenea, pero podemos también en esos mismos cortes empezar a marcar la parte estructural. Entonces ahí tenemos, si fuera el caso, quisiéramos el corte exactamente de donde queremos nosotros sacar la viga de cimentación, queremos sacar los detalles de la viga de corona o cerramiento y sacar el detalle también de las columnas o columnetas de confinamiento. Entonces, asimismo, lo podríamos hacer en planta para sacar los elementos desde, por ejemplo, la cimentación. Este elemento, quitémoslo un momentico, este es nuestro sistema de ejes. ¿Qué hicimos? Voy a quitar... quitemos esta fachada mejor. Es lo que teníamos era la fachada, y lo que hacíamos era mostrar este plano, ¿sí? Que es el plano de muro. Entonces, ¿uno qué hace? Uno coloca los ejes, normalmente agarra la dimensión más larga y le coloca los ejes numéricos en la dimensión más larga. Entonces, aquí vamos el eje 1, 1, el eje 2, 2, el eje 3, 3, ¿sí? Voy a irlos poniendo al frente. Como aquí solo hay un elemento que es este muro, podría el dibujante o el diseñador decir, ahí no vamos a colocar un eje que dependa del eje 3 y ponerle, por ejemplo, eje 3', porque seguramente yo aquí no voy a hacer una cimentación como tal, sino que simplemente voy a hacer una viguita para sostener este único muro. Una viga que no va a ser una viga estructural, sino que simplemente va a ser una viga de soporte para este pedacito de muro. Entonces, ese eje lo pongo como un derivado del eje anterior. Entonces, acá sí tengo en el eje 4, sí se convierte en un eje importante, ¿sí? Porque agarra varios elementos, y así mismo el eje 5, 6 y 7. Y luego, en el otro sentido, en la perpendicular, normalmente usamos ejes con letras, ¿sí? Ejes ya alfabéticos, que pues, normalmente lo hacemos en orden, A, B, C, D, en este caso llegamos hasta F, y armamos nuestro plano cartesiano. Lo que estamos haciendo ahí es armando un plano cartesiano donde nuestro cero va a ser este punto donde tenemos
el eje A con el eje 1. Luego, ya teniendo los ejes, ¿uno qué puede hacer? Uno puede, ya sabiendo que el eje está, ya teniendo una, digamos, estas serían como las coordenadas, pues, del proyecto, entonces ahí ya podemos tener, vamos a sacar una viga, la viga de cimentación, por decir algo, o una viga, sí, la viga de cimentación, la viga BC1, viga de cimentación 1, ¿sí? Que está comprendida entre, está sobre el eje 1, entre los ejes A y F. Entonces queremos ver el detalle de esa viga. Entonces vamos al detalle estructural o al siguiente plano donde vamos a tener esos detalles. Aquí tenía esto todo lleno de colores porque iban apareciendo a medida que íbamos dando la animación, pues les recuerdo que tuvimos problemas con la animación, pero bueno, quería mostrarles cómo se iba apareciendo los detalles que uno necesitaba interpretar para luego poderlos plasmar pues en el proyecto. Entonces, se sacaba la imagen del plano, ¿sí? Esta era la imagen pues original y empezaba con colores a mostrarles, por ejemplo, los que están aquí en amarillo, o perdón, arranquemos en orden, y los que están aquí en color rojo, eran, por ejemplo, los refuerzos principales o refuerzos longitudinales, los que estaban en rojo, ¿sí? Refuerzo principal. Y los que aquí les... Ah, bueno, esta todavía no aparecía esta no me aparecía hasta que no hiciera este corte que tengo aquí este corte que tengo aquí marcado con estas flechitas azules, ¿sí? Con eso yo decido hacer el corte aquí para poder ver cómo se vería ese elemento de frente. Entonces ahí tendríamos los mismos hierros que estamos viendo aquí longitudinalmente, aquí los estaríamos viendo de frente, pero los flejes que aquí los estamos viendo de lado, aquí ya lo estaríamos viendo de frente, para poder entender qué medidas tiene ese fleje, por ejemplo. Este fleje tiene una base B y una altura H. Inclusive podemos sacar algo que es muy importante cuando armamos los hierros de nuestra estructura, que es la longitud de los ganchos. Estos son detalles que vamos observando que van saliendo primero de los elementos que están marcados en el plano que están comprendidos entre los ejes y luego voy haciendo cortes para empezar a encontrar toda esa información. Entonces, ya hablando propiamente de los planos estructurales, uno podría decir, pero pues suena un poquito incómodo tratar de quitarle valor a las demás etapas del proyecto. Uno podría decir que los planos estructurales son tal vez los más importantes porque son los que le van a dar la estabilidad y el soporte al proyecto, pero la verdad es que es igual de importante saber leer los planos de las instalaciones hidrosanitarias, los planos eléctricos, la parte arquitectónica desde luego. Entonces, digamos que todos tienen su nivel de importancia, pero pues desde luego un plano estructural pues me muestra los elementos que me van a dar lo que yo tengo que armar como constructor para garantizar que la obra quede con calidad, al menos pues con la calidad estructural que se espera, para soportar pues, ustedes ya entienden pues los sismos y cualquier otro embate de la naturaleza. Entonces en esos planos encontramos, por ejemplo, cimentación, ¿sí? Tanto el tipo de cimiento como la profundidad a la que va la cimentación. Ahorita vemos un ejemplo. Encontramos la ubicación de las columnas y los elementos o elementos de amarre, dependiendo del sistema constructivo, o los muros, si son muros de carga. Entonces ahí vamos encontrando la ubicación de estos elementos y a la medida que vamos haciendo cortes, vamos en los elementos como los que mostramos en la filmina anterior, van apareciendo los detalles, por ejemplo, de los nudos, que es donde se encuentran las vigas y las columnas, o los detalles, por ejemplo, como los que veíamos ahorita, de cómo es el refuerzo, cómo va el fleje, ¿sí? Cómo van los elementos que yo no puedo ver en una vista desde arriba, en una vista en planta, hago los cortes para ver los detalles
cómo se ven desde otra vista. ¿Sí? Ahorita lo miramos, por ejemplo, con una zapata, uno tendría que ver si la zapata no es totalmente, si es asimétrica, tendríamos que ver varios cortes de la zapata. En el caso del ejemplo que vamos a mostrar, vemos un solo corte porque la zapata es simétrica. Entonces, vamos a encontrar todos esos detalles pues, de los refuerzos, de los traslapos, los estribos, los ganchos, los anclajes, todo eso lo vamos a encontrar en los planos estructurales. El despiece también de las losas y de los pisos, ese también tenemos un ejemplo acá ahorita. Y podemos tener en el plano contenido también un cuadro con las características de los materiales o directamente sobre el plano anclar las características de los materiales. Digamos que en un plano no es muy fácil a veces meter tanta información, pero hoy en día, pues como estamos pues en el mundo de la tecnología, pues los programas para graficar hoy en día le permiten a uno hacer zoom y encontrar hasta el mínimo detalle y ahí en el detalle encontrar inclusive cómo se hace o inclusive hasta el proveedor, donde los datos del proveedor, por ejemplo, voy a hacer esta columna de concreto. Entonces me dice la calidad del concreto, pero yo puedo meter también inclusive un listado de proveedores. O sea, empieza la tecnología brindando la oportunidad de ampliar más detalles. Digamos que, claro, en papel nos limitamos un poco, pero podemos meterlos. Tratamos de no ser muy invasivos para que se pueda leer, porque también cuando metemos demasiada información, de pronto ya se dificulta la lectura. Entonces, por eso a veces por eso normalmente se hacen varios juegos de planos, porque a veces no son suficientes los detalles. A veces hay que hacer un plano aparte para colocar otras características, o si son muchos, o si el detalle, inclusive el detalle del detalle. Ahorita tratamos de mirarlo en un ejemplo. Este era el mismo ejercicio. Voy a ver si que tengo que traer al frente. Este es el mismo ejercicio, este es el sistema de ejes, ¿sí? El mismo sistema de ejes que vimos ahorita lo voy a volver a mandar al fondo, ¿sí? Sobre esos ejes teníamos este sistema de muros, ¿sí? También lo hemos visto. Y digamos que el diseñador dijo, bueno, donde tenemos estos cruces de muros y dependiendo pues de lo que digan las normativas, de lo que diga el diseño, digamos, cada no más de 3,50 vamos a colocar un elemento estructural y donde se junten dos muros, en fin. Entonces, esos criterios hacen que empiece a tener los elementos, por ejemplo, de las columnas, y esas columnas van a llegar a unas zapatas, suponiendo que este fuera un plano estructural de la cimentación. Como es una edificación sencilla, digamos que yo definí 3 tipos de zapatas Z1, ¿sí? Todas las que son individuales son Z1, no me cambia ninguna. Diseñé para que todas me quedaran igualitas y fuera más fácil para el constructor armar, hacer siempre la misma parrilla y no tener que estar cambiando el refuerzo. Pero, por ejemplo, acá por las distancias me salió que iba a tener unas zapatas combinadas Z2, ¿sí? Estas son las zapatas Z2, estas que estoy moviendo aquí. Y asimismo me dio que esta línea de zapatas fuera otras zapatas muy diferentes, que son las zapatas Z3. Entonces solo tengo tres planos de zapatas. Bueno, para el ejercicio agarré la más sencilla, la Z1. Entonces voy al plano de detalles y agarro donde dice detalle de zapata, ¿sí? Zapata Z1. Aquí pues también les quiero contar pues cómo iba armando, cómo iban apareciendo los detalles, porque esto es lo que vamos a encontrar nosotros en un plano impreso, pero quería que lo viéramos cómo se iba armando para que hubiera mayor claridad, porque a veces llegar de primeras, sin tener de pronto mucho conocimiento, a tratar de leer toda esta información, puede tender uno a confundirse.
con el tiempo pues ya deja de ser confuso, pero por ejemplo, esta parrilla que estaba armando aquí como el refuerzo de la zapata es esta, ¿sí? Y las dimensiones de la zapata, ¿cuáles son? Las dimensiones de la zapata son 1 metro por 1 metro, ¿sí? Y en el diseño quedó que íbamos a colocarle un refuerzo, 7 varillas de 5 octavos cada 15 centímetros. La estoy aquí moviendo. Esta serie de barras me forman el refuerzo en un sentido y esta serie de barras el refuerzo en el otro sentido, pero es totalmente simétrica la zapata porque tengo la columna llega exactamente a la mitad y la zapata es totalmente cuadrada de 1 metro por 1 metro. Entonces, eso me dice que los refuerzos van cada 15 centímetros, o mejor dicho, armo una parrilla con un ojo de 15 por 15. Y ahí tengo la ubicación también vista desde arriba de lo que serían los bastones o los anclajes de las columnas. Estos que moví allí son, ya los vamos a mirar en el otro plano. Digamos, como aquí ya veo mucha información, el dibujante puede decir, yo no voy a poner aquí la información de este refuerzo, de este que estoy moviendo aquí. Entonces lo voy a mostrar en otro corte. Entonces, lo que sí puedo poner es la longitud del gancho, que son 30 centímetros, que eso es muy importante también el anclaje para poderlo amarrar a la parrilla de la cimentación. Entonces me dice, voy a hacer este corte, el que tengo aquí con la línea azul, voy a hacer este corte y ahí puedo ver la zapata para acabar de aclarar detalles del elemento. Entonces ahí tenemos detalles como por ejemplo que debe ir a una profundidad de 80 centímetros la zapata, pero antes de eso necesito hacer quien hizo el diseño estructural o el estudio de suelos definió que tenía que hacer un relleno, puede ser de un concreto pobre, ahí va a estar la información que diga esto es un concreto pobre o esto es un suelo con estas características o esto es una grava, en fin, de 5 centímetros. Entonces se define que hay una capa de 5 centímetros, o sea que tuve que excavar, que la excavación que tengo que hacer, que tiene que hacer el constructor es de 85 centímetros, y esto es el relleno de 5. Luego armó una zapata que tiene 30 centímetros de espesor. Sí, la zapata tiene 30 centímetros de espesor. Muestra los mismos refuerzos que veíamos aquí en planta. Los mismos refuerzos. ¿Sí? 7 barras de 5 octavos en un sentido, 7 barras de 5 octavos en el otro sentido. Y ahora sí vemos el refuerzo de la columna que va a arrancar de esa zapata. Entonces dice que son 4 barras de media pulgada. Eso estamos viendo aquí. Esto que estoy moviendo aquí son 4 barras de media pulgada. Lo que voy a colocar acá, los bastones o los ganchos ya los habíamos dimensionado aquí. ¿Qué otro detalle? Sabemos, por ejemplo, que si la zapata es de 1 metro, yo tengo que tener un recubrimiento de concreto porque no me puede quedar el acero muy expuesto. Entonces yo sé que si si esto yo lo hago en secciones de 15 centímetros, al final todo me suma 90 centímetros y tengo un recubrimiento de 5 centímetros a cada lado. Aquí, por ejemplo, que no quedó claro, un detalle que faltaría y tocaría ir a buscar, o podría estar en otro detalle adicional, y es que, por ejemplo, no quedó, estoy tratando voy a poner eso en rojo o en azul. Perdón, no me quedó bien. Sí, no es tan fácil hacerlo sin animación, pero bueno, muy bien. Entonces, esto que estamos viendo aquí en rojo es un dato importante para saber cuánto es el recubrimiento por la parte de abajo. O sea, ¿qué tanto debo subir la parrilla? Este es un dato que debería estar por aquí. ¿Qué tanto debo subir la parrilla
para que no me quede en contacto directo con el suelo. Entonces, normalmente lo mínimo pues que dice la norma son 7,5 centímetros, pero eso debería estar dibujado en el plano, que yo voy a dejar 7,5 centímetros para colocar, de altura para colocar el refuerzo y así garantizar el recubrimiento de concreto que va a proteger el acero para que no sufra de corrosión. Asimismo, pues, detalles estructurales de las columnas. Entonces, lo mismo, desde el plano de eje saco la columna, la pongo en una vista en alzada para poder encontrar datos como el acero que lleva, dice 4 barras número 4 como refuerzo principal, y detalles como, por ejemplo, no todos los flejes están a la misma distancia. Entonces, en el diseño quedó que, claro, como estamos cerca de los nudos, entonces tengo algunos estribos, la E de estribo, ¿sí? Ahí está antes del 6 la letra E de estribo. Hay 6 estribos antes del nudo que coloco a una distancia de 10 centímetros, tanto arriba como abajo, ¿sí? Y en el centro los estribos sí tienen una distancia de 20 centímetros, y son detalles que solamente puedo encontrar en los planos. Lo mismo de que cuánto debo doblar el acero para hacer el gancho, 90 grados, etcétera, etcétera. Aquí vemos el corte. Entonces hacemos el corte para poder mirar el elemento desde otra vista, en una sección donde vamos a poder ver el fleje. Entonces el fleje nos dice que la sección de la columna, ¿cuál es? La sección es 30, ¿sí? 30 por 30, pero los flejes, para que quede con 2,5 de recubrimiento, los flejes del plano nos dice que son de 25 por 25 y que tiene un gancho de 7,5, ¿sí? Y entonces todo eso es interpretación que debe ser clara de identificar. Que el concreto es un concreto de 210 o lo que nosotros usamos normalmente, que son 3.000 PSI o 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y seguramente vamos a poder tener más detalles. Este es un elemento relativamente sencillo, pero así nosotros vamos identificando la información que es necesaria para poder construir esos elementos. Aquí tenemos un ejemplo que era más fácil verlo en animación, pues porque lo íbamos armando, porque ya este tiene bastantes elementos. Esta es una losa, por ejemplo, de entrepiso, que tiene unos elementos de que las vigas que confinan, las vigas de borde de la columna, son estas, aquí las estoy mostrando. Estas vigas de borde dice que contienen 4 hierros número 3, o sea, de 3 octavos, con estribos número 2 cada 20 centímetros. Entonces, ahí está la información de cómo voy a armar estas vigas perimetrales, y que tiene una altura de 28 centímetros. Entonces, ahí se iba armando el dibujo a medida que se los iba mostrando, porque como les digo, a veces llegar de entrada a ver toda esta información se complica un poco. Bueno, también para eso existen las tablas de despiece, pero por ejemplo iba mostrando cómo hay detalles que no se ven a simple vista. Por ejemplo, que esto tiene aquí unos elementos aligerantes, unos bloquelones o unas bovedillas que son aligerantes, entonces también empieza uno a identificar esos detalles. Que en la parte de abajo tengo una torta, esto es una malla o alambrón que está dentro de una torta de mortero que debo hacer primero antes de colocar los aligeramientos, las bovedillas, ¿sí? Entonces ese es un mortero, dice que es un mortero 1.4 que tiene un espesor de 3 centímetros, que lleva una malla de gallinero o una malla hecha con alambrón, ¿sí? Ahí tenemos nuestra mallita. Y que en la parte de arriba, cuando ya hagamos toda la fundición, lleva una malla electrosoldada, es esta que se ve aquí, esta malla, ¿sí? Que es una malla número 2 con un ojo de 30 centímetros, pues una malla que puedo armar con hierro de 1/4, pues, para
hacer todo el refuerzo para todo el reforzamiento para para contener posibles fisuraciones por el fraguado del concreto. Esta línea, estas barras rojas son los flejes, ahí también los teníamos, los flejes que son en estribos en hierro número 2 cada 12 centímetros. Este es el dato que señala los flejes, y teníamos hierro de refuerzo tanto arriba como abajo, ¿sí? Era una barra número 4, media pulgada, y cada 60 centímetros en el otro sentido, que es el corte que vamos a ver aquí nosotros. Este corte, que es la siguiente filmina. Entonces nos muestra cuánto es la distancia a la que están las vigas de carga. Y nos muestra además el refuerzo adicional que debo tener en este apoyo que va en la parte de arriba, y el refuerzo adicional que debo tener en la parte de abajo, el refuerzo negativo, que es en la zona central de la luz, o en la zona central que hay entre los apoyos. Entonces ahí tengo que tener un refuerzo adicional. Y claro, a veces tiene uno que confrontar con otro corte de la misma estructura. Entonces la misma losa, con el corte en el sentido opuesto, en el sentido perpendicular, perdón, pues aquí vemos la mallita de gallinero o de alambrón para el mortero que tenemos en la base, ¿sí? Un morterito de 3 centímetros, aquí aparece morterito de 3 centímetros, ¿sí? Aquí están el elemento que estamos usando, el bloquelón que estamos usando como aligerante, o la bovedilla que estamos usando como aligerante. Los hierros que ya hemos visto en el plano anterior, aquí solamente vemos los cabezales, que es el refuerzo principal, y estos rojitos son el refuerzo complementario en la parte de abajo, y estos de aquí, el refuerzo complementario en la parte de arriba, ¿sí? Los rojitos. Entonces, digamos que uno en un plano normalmente no acostumbra a encontrar, en un plano impreso normalmente no, de obra, pues no acostumbra a encontrar colores, pero pues ya empieza a encontrar una información así de detallada cuando entra en algo digital. Cuando empieza uno a hacer la consulta en el plano digital, luego hay diferentes niveles de autorización donde la gente puede llegar, los expertos en cada materia pueden llegar y decir, no, venga, yo acabo de revisar y el plano dice que yo puedo hacer estos flejes en forma de C o en forma de S, y yo prefiero que todos sean en forma de S, entonces yo lo corrijo, pero tengo que tener un nivel de autorización que se le da pues normalmente al diseñador, que dice voy a usar en ambos casos, entonces hace todos los cambios que necesite hacer, pues desde información inclusive de calidad del concreto, puede decir, no, mire, yo obviamente aquí lo estoy haciendo de una manera bastante manual, pues, pero eso pues es ya muy usual que los diseñadores tengan ese tipo de herramientas pues ahí en una tableta. Bueno, aquí está el dato del concreto que debe quedar una torta sobre los bloquelones de mínimo 5 centímetros, que lo que decíamos ahorita, estas viguetas el refuerzo que veíamos en el plano anterior, este refuerzo corresponde precisamente es a una vigueta que queda embebida en la losa. Aquí estamos viendo el corte de la vigueta. Por eso hablábamos que ese refuerzo se repetía cada 60 centímetros. Cada 60 centímetros se repite el refuerzo, porque cada 60 centímetros va a estar ubicada una vigueta. Entonces, toda la información pues que se necesita para poder dar toda esa interpretación. Yo puedo colocar aquí, por ejemplo, alguien diseñó, aquí no veo que esté el dato del concreto, y alguien dijo que el concreto iba a ser un concreto
en el diseño quedó que el concreto iba a ser un concreto de 210. Pero digamos que en esa zona alguien dijo que se iba a colocar, que se iba a instalar un equipo especial, un mueble especial. Digo, no vamos a hacer, no vamos a poner ahí concreto de 210, vamos a colocar, recalculo y coloco un concreto de 240, por ejemplo. Y todo eso queda actualizado. Eso es lo que hoy en día pues llamamos pues la tecnología BIM, que es para que la gente pueda entrar y hacer esos cambios y se actualice en línea para que todo mundo, para que no se cometan errores. Ese es el problema de los planos impresos, que yo me llevo mi plano impreso para la obra y alguien hace alguna modificación, seguramente puedo yo no tener esa modificación. Bueno, como información complementaria, espero pues que tanta línea haya podido dar alguna, alguna, por lo menos alguna claridad pues en el mensaje que queremos dar. Pero adicional a eso, temas complementarios como el rotulado. En algunos países creo que le dicen cajetín, la caja donde va información como por ejemplo nombre del proyecto, ubicación, propietario. Pues de esto inclusive hay normativa propia, cada país o cada región tiene, inclusive a veces cada ciudad tiene normativa de cómo presentar estos planos, y este rotulado, este cajetín cambia de acuerdo a lo que se necesite. Entonces, por eso no quise ser muy específico allí, simplemente decir que debo contener desde luego datos mínimos como el nombre del proyecto, la ubicación, el propietario o la entidad pues que es dueña del proyecto. El título del plano, si es un plano arquitectónico, si es un plano estructural, si es el plano estructural, por eso también lleva una numeración, puedo tener el plano estructural número 1 de 10, número 2 de 10, y así sucesivamente, saber que tengo el juego de planos completos, debo tener la escala, la fecha. Entonces, siempre uno va a ver, tiene que estar actualizando en el caso de los planos impresos, que uno siempre tenga la fecha más reciente, o que siempre estemos hablando con el plano de la misma fecha cuando estemos pues discutiendo algún tema del proyecto. Parece poco importante, pero aquí resaltaba la importancia de dejar unos márgenes, ¿sí? Es importante que el plano tenga unos márgenes, pues porque el manejo en obra hace pues que ellos se vayan deteriorando, se deterioran principalmente por los bordes. Entonces la información es bueno que esté delimitada dentro de unos márgenes, ¿sí? Para que no nos encontramos por ahí con información que va a faltar después porque se le hizo algún daño al plano. Y puedo tener, como les decía yo ahorita, información adicional como una tabla de despieces, unos cuadros de las áreas, especificaciones como se pueden hacer unos cajetines dentro del mismo plano que digan de cuánto es de la calidad del concreto, qué especificaciones adicionales debo tener en el concreto, si es un concreto especial, en fin, la calidad del acero, el tipo de pronto, si estoy haciendo un muro de mampostería estructural, el tipo de mampostería que debo usar, una serie pues de información adicional que puede quedar consignada tranquilamente en un plano para que no hayan confusiones. Y dentro de las convenciones que podríamos encontrar en el plano, en una tablita de convenciones, estamos hablando principalmente de planos estructurales, pero pues dependiendo del tipo de plano vamos a encontrar todo tipo de convenciones. En un plano de ubicación vamos a tener ejes, por ejemplo, de las acometidas, en fin, pero para el caso de planos estructurales podemos encontrar, entre otros, algunas convenciones para concreto ciclopio, para concreto común, para concreto reforzado, que podemos, como lo veíamos ahorita, poner que se vea así o que se vea simplemente rayado para darnos la idea de que es un concreto que tiene refuerzo, o si es un relleno, el suelo natural, madera, ladrillo, en perfil y de frente, cuando tenemos estructuras de acero, etcétera, etcétera. Entonces es bueno que nosotros también tengamos claro que
dependiendo de la convención, pues debemos ejecutar la obra. Por ejemplo, si yo tengo varios tipos de relleno, entonces saber cuál fue el relleno que quedó dibujado en el plano, si es una grava, si es un mixto de río, o si es un suelo amarillo clasificado, o si es un concreto pobre, en fin, de pronto en la caja, en el cuadro de convenciones aparecen diferentes colores o diferentes tramas para ese tipo de relleno. Entonces, para saber exactamente cuál es el material que debo usar. Vamos, que eso no tiende a ser confusión, pero pues es bueno que lo tengamos presente. En conclusión, compañeros, hicimos pues este esfuerzo de presentar sin tanta animación, pues por las dificultades que les hemos mencionado, pero esperamos que en términos generales nos quede al menos claro que el plano es un elemento que nos brinda información relevante sobre el proyecto para poderlo construir, como hablábamos ahorita, de la forma más fiel posible a la idea original, o al menos a lo que se diseñó, ¿sí? Esos requerimientos para el caso de los planos estructurales, pues hacen referencia a los requerimientos precisamente de tipo estructural. O sea, todo lo que va a tener que ver normalmente con el acero de refuerzo, con el concreto, con los elementos también de acero o inclusive de madera que tengan que darme el soporte esperado. Toda esa información aparecerá en los planos estructurales, ¿sí? Entonces, ubicarnos muy bien con el juego de planos que tengamos en el proyecto. Ya cuando terminemos de hacer la estructura, pues esos tipos de planos salen y empezamos a entrar en otro juego de planos que pueden ser los planos sobre los acabados arquitectónicos. Entonces, también entender que la importancia de poder hacer una buena lectura de los planos es porque eso va a facilitar que nosotros ejecutemos de forma correcta el proyecto, ¿sí? Esos planos tienen detalles bastante específicos. Yo traté de mostrar algunos de esos detalles específicos que pueden tener los planos, dependiendo si es una zapata, si es, ahí les mostraba un ejercicio donde el proyecto tiene diferentes tipos de zapata, y este era un ejercicio sencillo, ¿sí? Entonces, eso hace que yo en lo posible no me equivoque, pues, y los procesos de obra se hagan de la manera correcta, sean bastante eficientes y efectivos, ¿sí? Que el resultado final sea de buena calidad y desde luego un resultado con el que tanto el constructor como el dueño del proyecto se sientan seguros. Y como también se mencionó, a partir de los planos, podemos calcular información importante para el proyecto, como las cantidades de obra, y sacar al menos unos preliminares de los costos, ¿sí? Hacer, por ejemplo, una programación de los materiales que voy a ir necesitando a medida que va avanzando el proyecto. Entonces, bueno, toda esa es información que puede ser muy útil y en general, pues todo lo que de alguna forma tratamos de resaltar a lo largo de la presentación. Sé que ahorita se les debe haber compartido ya una pequeña Todavía, evaluación. creo, ingeniero. Ok, Es al sí. final de la capacitación. Sí, espero que ya esto va a ayudar para que esas 5 preguntas queden resueltas correctamente. Entonces, adelante, Roycer, si hay preguntas, o si no, pues para hacer ya el remate con el cuestionario. Sí, de verdad, gracias, ingeniero. Se ha tratado de hacer, como ustedes mismos han visto, amigos, de la forma más didáctica posible. No nos ha acompañado un poco el PPT, pero se ha tratado de hacer lo mejor posible para que ustedes puedan entender cuál es el proceso de lectura de planos.
Como ustedes ven, ha influido un montón de cosas, han visto el tema de las escalas, hemos visto también el tema de las vistas, que influyen bastante, y se ha tratado de explicar, ¿no? Entonces, sí, ingeniero, acá tenemos unas preguntas que nos han dicho nuestros amigos. Por ejemplo, nos ha consultado si fuera un espacio circular, ¿no? Por ejemplo, está un muro curvo. ¿Se puede hacer también una vista curveada, una vista en curva, o se tiene que hacer una vista, digamos que un corte plano para que se pueda ver una vista curva? ¿O se realizan más vistas de repente? Sí, ahí lo importante es que normalmente pues si el tipo de corte que tengamos que hacer va a obedecer al tipo de información que necesito mostrar. Entonces, si yo hago un corte en alguna parte de esa curva, de ese muro curvo, hago un corte para mostrar un detalle, un tipo de refuerzo o algo, pero ese refuerzo cambia a medida que voy dando la curva, pues tengo que hacer varios cortes en esa curva, ¿sí? Entonces, lo primero que nos van a mostrar con seguridad es una planta donde uno identifica que eso es un muro curvo, y si algo cambia a medida que voy avanzando en la curva, pues vamos a tener que hacer varios cortes. Ahora, otra cosa que también depende de la... pues del proceso constructivo, diría yo, nos van a referenciar una curva en un plano, nos lo van a referenciar con respecto seguramente a un centro, a un eje, nosotros, para poderlo al menos hacer el replanteo en el terreno. Entonces seguramente adicional a los ejes que nosotros veíamos ahorita en el ejercicio, vamos a tener unas líneas, no tengo aquí algo para mostrar, pero unas líneas, un punto donde, que sería como el centro de la circunferencia, de, a partir del cual voy a trazar esa curva. Entonces, probablemente bueno, lo que vamos a tener ahí es un arco y una serie de líneas una serie de ejes o de líneas y hacia un centro. ¿Para qué? Para nosotros poder, como les digo, hacer más fácil un replanteo en el terreno. No es tan complejo realmente. He visto varios detalles curvos, tanto para estructura como para muros que simplemente son divisorios. No ha resultado tan complejo al final. Es relativamente sencillo de entender cuando se ven planos. Sí, pues es solamente, como usted dice, si es que queremos mostrar una parte específica de la parte curva, se hace nada más un corte, y si no, tendríamos que sí, pues partir bastantes vistas, ¿no? A ver, la Sí, siguiente correcto. pregunta, ingeniero, es ¿por qué, cómo podría yo encontrar la medida en metros en una escala de 1 en 75? ¿Y en qué se utiliza? Bueno, nosotros veíamos ahorita que 1,75, una escala 1,75 nos sirve para mostrar algunos detalles estructurales o cualquier detalle inclusive. O también podría servirnos para un plano en planta cuando es una edificación demasiado grande y ya, por ejemplo, 1,100 nos queda nos tocaría sacar un plano muy grande, entonces lo tenemos que bajar a 1,75 para, pues, digamos, para edificaciones de áreas grandes. Y la fórmula con todas estas escalas es relativamente sencilla. Siempre que nosotros queramos pasar una medida del terreno al plano, pues lo dividimos en 75. Y cuando queramos pasar del plano al terreno, pues multiplicamos por 75. Digamos que no es, la verdad uno se va a para eso inclusive pues la escala facilita mucho. Eh, Mucha gente es bastante hábil y con una regla común mide y multiplica y ya, o divide, pero esa es la facilidad que nos da el escalímetro, que nosotros podemos medir directamente en el plano y saber y encontrar ahí
en la regla, encontrar la medida como es, pues sin estar haciendo conversiones. Entonces, dense la oportunidad de manejar el escalímetro y con seguridad que se vuelven muy hábiles con ese aparato. Sí, ahí por ejemplo nosotros cuando estábamos en un proyecto para TSC, que es la empresa de ingeniería de aceros Arequipa, nos vinieron planos de Japón y de Alemania y la mayoría estaban en escala en 1,75, por lo que, bueno, trabajan mayormente creo en esa escala para que se acorde también el tamaño del papel, pues, ¿no? Sí, 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 A ver, así es. los ejes que hemos visto, que por ejemplo uno se coloca, como usted indicó, los horizontales son letras y los verticales son los números, ¿eso tienen alguna normativa o es en caso de que cualquier país pueda adoptar o cualquier dibujante tiene que tener un criterio? Sí, la verdad no, se hacen por facilidad. Eh, pues, para facilitarle al lector, pues, la ubicación de ciertos elementos. Entonces, la importancia de armar esta cuadrícula, como les decía, es que usted va a tener un plano cartesiano, donde usted va a poder decir, quiero ver el elemento que hay en el eje 3 entre, entre los ejes, el eje DE, por ejemplo, vamos a mirar aquí, traer renta. Entonces es muy fácil que uno, sabiendo que está sobre el eje 3 y quiere ver cómo es el elemento que tengo entre el eje E y D, sencillamente pues voy a ese punto, miro a ver si miro a ver si efectivamente hay algo importante en ese punto, pero vamos a hacer otra cosa. Aquí que tenemos una chimenea, si ustedes se acuerdan del dibujo, aquí hay una chimenea, este cuadro es una chimenea. Entonces yo quiero ver que en el eje 4, que es donde está la chimenea, cómo se apoya esa chimenea, en qué se apoya. Entonces voy a mirar el detalle y le digo al constructor o al maestro que me vaya a hacer el replanteo, le señalo dónde debe él, dónde está la información que él necesita. Pues digamos que es una guía bastante eficiente para que yo pueda encontrar la información. Pero se me olvidó mencionarles, ahora, el dibujante pues normalmente que trabaja pues para un diseñador, pues ya él adopta lo que el diseñador tiene un método, o si no lo tiene, pues el dibujante va a optar por algo así, números y letras, números en un sentido, letras en otro sentido, pero pues se pueden usar números romanos, se pueden usar letras minúsculas, pero es más usual que sea de esta forma por si acaso yo llego a tener un elemento diagonal, digamos que aquí yo voy a hacer un muro, voy a inventarme aquí una diagonal, sí, un elemento diagonal aquí. Por alguna cosa, aquí va un elemento estructural, ¿sí? Por alguna cosa. Entonces, yo puedo implementar un sistema de ejes ahí diagonal, y le pongo una numeración diferente a la que estoy manejando. Por ejemplo, romano. Entonces se puede usar que yo ponga unos ejes, así sean ejes, inclusive solamente para este pedacito. Y aquí le coloco otra nomenclatura diferente a la que yo venía usando. Normalmente se le pueden poner a ejes que no sean que sean así eventuales como estos que acabo de dibujar ahí, colocarle un número romano, por ejemplo, o una letra minúscula para que quede diferenciado.
Ok, Justamente esa Royce. era una de las preguntas que estaban ahí. ¿Cómo hacerlo en estructuras de 45 grados, ingeniero? Sí, sí, correcto. Sí, se usa, se colocan ejes adicionales para ejes con otra nomenclatura. Pues, como le digo, lo normal es encontrar ejes numéricos en el sentido más largo y, y alfabéticos en el sentido más corto, y luego ya lo que tenga que hacerse adicional se hace con otro tipo de nomenclatura. Usted sí, normalmente como no son muchos los ejes, por ejemplo, podemos encontrar nomenclatura que sea, como les decía yo, en número romano o inclusive, no sé si ustedes han visto cuando hay un tipo de nomenclatura, voy a hacerlo aquí grande, hay un tipo de nomenclatura, se me está que puede ser la I minúscula. El siguiente Sí. eje se hace con doble I y el tercer eje se hace con triple I. Y ya, no, normalmente no pasamos de ahí, pero de pronto sí se puede hacer eh, con una B minúscula. Son como números romanos en minúscula, que no es muy usual, pues porque los números romanos siempre son en mayúscula, pero he visto ejes que se manejan así con minúscula. ¿Sí? Entonces, pero eso sí es pues selección del dibujante. Normalmente pues por directriz del diseñador, ¿no? Así es, bueno, también cada agencia pues tiene ya su manual, ¿o no? Cómo tiene que ser Sí, la alineación de los dibujos, pues, ¿no? sí, mire que además de que sí hay una norma, aquí tenemos una norma técnica, una NTC se llaman aquí las normas técnicas para dibujo técnico, no Sí, recuerdo qué también. número es. No, normalmente no uno encuentra que no todos los planos se ciñen al mismo modelo. Eh, digamos que Es una no receta es obligatoria, relevante. ¿no? Sí, no es obligatoria, no es obligatorio pues que se acojan, pero tiende a haber en lo que se refiere a planos estructurales, tiende a haber una forma muy estándar de manejarlo, porque bueno, normalmente nosotros hemos pues adoptado normas gringas y esos, en el caso nuestro pues, pero en general la normativa pues que se adopta pues tratamos de manejar pues como lo mismo. Entonces, si nosotros vamos a mirar un plano estructural en Estados Unidos, seguramente vamos a encontrar nomenclatura muy similar a la que manejamos nosotros en estos países. Así es, ingeniero. Bueno, ingeniero, pues, hemos llegado casi a más de 1.100 personas. Ha sido una capacitación muy interesante. Muchísimas gracias. Por favor, sus palabras de despedida a nuestros amigos. Bueno, no, muchas gracias entonces por haber hecho presencia. Eh, como pues agradezco también pues que fue retador poder explicar. Infortunadamente pues no se vieron pues los elementos que todos en su totalidad pues que quería mostrarles, pero pues espero que por lo menos haya quedado una buena inquietud. Lo iba a comentar arrancando, se me olvidaba que es muy difícil pues que nosotros a partir de ahora, si no tenemos ninguna noción sobre planos, y vamos a querer dominar el tema de la lectura de planos con una sola conferencia, pues ustedes entienden que no va a ser posible. El tema de la lectura de planos es un tema de arranque usted hoy y se va ejercitando, como cuando uno aprende a leer y se va ejercitando y en un momentico usted va a tener pues la habilidad de interpretar toda esa información. Y a los que ya pues conocen pues gran parte de la información, pues también espero que hayamos aquí consolidado pues conceptos y pues agradecerles pues que han tenido la paciencia y que nos sigan pues acompañando en las futuras conferencias. Buenas noches para todos, Roycer, muchas gracias, feliz noche. Muchísimas gracias, ingeniero. Nos estamos ahí coordinando para la próxima capacitación. Muy Bueno, bien, muchas amigos, gracias. sí, muchísimas gracias también a todos ustedes que han estado presentes.
Y todavía recuerden que ahora tenemos ahí un enlace para el cuestionario y obtener tu certificado digital. Ahí está en la pantalla, está el enlace para que ustedes puedan descargar su certificado digital gratis. Recuerden que al ingresar tienen que registrarse. Una vez registrados, les va a aparecer un cuestionario de 5 preguntas, las cuales tienen que resolver de forma asertiva, o sea, de forma correcta, mínimamente 3. Si ustedes resuelven una pregunta de las 5 de forma correcta, no va a ser posible descargar su certificado. Ya, muchachos, solamente tienen que responder de las 5 como mínimo 3. Y si responden por las 5, obviamente van a tener su certificado directamente a su correo por el día de hoy. ¿Ya? También recordemos que tenemos el sorteo el día de hoy para todos nuestros amigos que han estado presentes y se han podido inscribir en la lista de los ganadores. A ver, vamos entonces con el sorteo. Recordemos que tenemos el día de hoy un taladro. Del día de hoy tenemos para regalo un taladro. Tenemos pendientes, amigos, para regalar, para entregar los regalos del mes de julio con esta capacitación del mes de agosto. Y justo estaba leyendo en los comentarios de que hay personas que no han recibido su regalo de los meses anteriores. Por favor, escríbanos ahí a las cuentas para poder ver por qué no ha llegado. Y lo más importante es que ustedes tienen que colocar muy bien su dirección. Si es que ustedes no tienen una dirección con número o de repente un nombre de una calle, por ejemplo, es Centro Poblado, pero no tengo ninguna dirección, pueden colocar en la dirección de un familiar para que el premio pueda llegar ahí. Recuerden que nosotros hacemos el envío mediante una agencia que se encarga de llegar directamente a su vivienda y para que pueda tomarle la foto correspondiente. Así que va a ser muy difícil que nosotros enviemos, por ejemplo, a un Shalom o de repente enviemos a alguna agencia y ustedes lo recojan. Eso es imposible. Por eso lo ideal es que coloquen una numeración, si no es suya, de repente de algún pariente para que pueda llegar ahí su regalo. ¿Ya? Luis Chamaquito Gutiérrez, por favor, me debe el overall. A ver, vamos a revisar, Luis, para ver cómo, si está bien tu dirección o no. Igual, si no, nos contactamos contigo. ¿Ya? Yo personalmente me voy a contactar con ustedes. Si es que no les ha llegado, voy a revisar ahí su información para poder verlos. Ya está, ya tenemos el sorteo listo. A ver. Ahí está, tenemos a todas las personas que se han inscrito el día de hoy. Muchísima suerte para todos. Recuerden que tenemos 10 kits de aceros Arequipa y aparte tenemos un taladro de marca Bosch para que ustedes puedan desarrollar todos sus trabajos. Así que muchísima suerte para todos ustedes. Davidito, me deben mi regalo. Davidito, ¿pueden colocar tu nombre completo? A ver, para poder ubicarlos. A ver, 3, 2, 1. Felicitaciones a los amigos de Yomi Jesús Cárdenas, Anastasio Santiago Loya, Mauro Castro Casas, Junior Alexander Peña, Eliana Milagros Ruiz, Marco Iturra Galvez, Rafael Meléndez Salazar, Angie René Condori, Roberto Carlos Espinosa y Fernando José Espinosa Cáceres. Felicitaciones, ustedes han sido los ganadores del kit de aceros Arequipa que consta de casco, guantes, lentes de la marca para que ustedes puedan desarrollar todos sus proyectos, ¿no? Y el ganador el día de hoy de nuestro taladro, nuestra herramienta eléctrica es Brahan Sánchez Cosinga. Muy bien, Brahan Sánchez. Ojalá puedas colocar acá en los comentarios si estás presente. ¿Ya? Sebastián Villegas Coba, a mí también me deben colocar, porque no sale mi nombre. Edgar, lastimosamente no ha sido ganador el día de hoy, amigo Edgar. Amigos, también, como les comentaba al inicio, agradecer a todas las personas que han estado presentes en nuestras capacitaciones presencial de esta semana. El día lunes estuvimos en Tumbes, el día martes estuvimos en Sullana, ayer estuvimos en Piura, así dictando la charla sobre cómo armar columnas y parrillas de zapata para vivienda con diseño sismo resistente. Una charla muy interesante a todas las personas que han ido. Hemos ido más de 200 personas en Tumbes, 200 personas en Sullana, más de 300 personas en Piura. Así que muchísimas gracias a todos por haberse acercado.
Y recuerden que hoy tenemos también jornada de carpintería en Piura y mañana seguimos con la jornada de carpintería en Piura, ¿ya? Así que para que ustedes puedan estar atentos. Y recuerden también que el próximo mes, este mes que viene de septiembre, vamos a estar en Andahuaylas, en Abancay y en Cusco. Así que amigos, espérennos en esas ciudades, sigan las redes sociales de Aceros Arequipa, que ahí vamos a estar colocando la ubicación y la fecha exacta en la cual vamos a estar en estas ciudades, ¿ya? Hugo, buenas noches, ¿qué tal? Tú inconveniente con mi certificado de escribir linterna, a ver si pueden brindarme ayuda. Muy bien, Carol. A ver, vamos a ver cuál ha sido. Recuerden que tiene que colocar muy bien sus datos, amigos, porque como es una descarga digital, va a ser más difícil que nosotros podemos ingresar, ¿ya? Ronald Condori, en Cusco, sí, en el mes de septiembre, Ronald, vamos a estar en Cusco, ¿ya? Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Discúlpenos por la tardanza, porque ya hemos empezado tarde. Como ustedes saben, no ha sido un tema común en nosotros, pero tratábamos de poder llegar con la mejor capacitación posible. Así que muchísimas gracias. Reciban un cordial abrazo de parte de la Corporación Aceros Arequipa y los esperamos el próximo jueves también para seguir con nuestras capacitaciones virtuales. Y no se olviden de seguir, como les dije, las redes sociales para enterarse de más eventos. Síganos en nuestro TikTok, síganos también en nuestro Instagram, en el Facebook y sobre todo en la página web donde también tenemos muchas novedades para ustedes. Muchísimas gracias, amigos, y nos vemos pronto. Hasta luego, cuídense.